Ya está. Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces, ¿en qué nos quedamos? Terminamos algo así como de ver las propiedades básicas de la integral, ¿no? Con la aritmética de las funciones, incluyendo la composición, un resultado muy, muy importante, ¿verdad? Y también los teoremas del valor promedio, ¿verdad? Que son teoremas muy importantes, además de la interpretación de la integral, ¿no? Que dividida por la medida del rectángulo donde se está integrando la función, se puede interpretar como el promedio de los valores de la función sobre ese rectángulo, ¿no? Eso es algo muy, muy importante recordar. Y bueno, digamos que ahora vamos a ver como una especie de aplicación del concepto de integral, para resolver un problema que de alguna forma también es importante para nosotros y por la misma concepto de integral, ¿no? Es decir, con la integral vamos a definir o vamos a encontrar una forma de medir conjuntos, ¿sí? Y bueno, ya saben que la medida de conjuntos es interesante porque una función integrable como que pues, se puede caracterizar si es integrable un poco en términos de su conjunto de discontinuidades, ¿no? Que era algo que estábamos tratando como de saber cómo deben de ser las discontinuidades de una función para que sí resulte ser integrable. Y como que habíamos llegado a la conclusión de que debe ser un conjunto más o menos delgadito, ¿no? Es decir, para empezar ya sabemos que es un conjunto que tiene que tener interior vacío, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que se puede decir algo en términos de medida también. Entonces, y este concepto de medida que vamos a definir, pues también es útil para eso. Entonces, miren, vamos a, primero, dado un conjunto, dado A, un subconjunto de Rn, ¿sí? Acotado, por ahorita solo vamos a hablar de conjuntos acotados, definimos, esta es una definición, ¿verdad? Vamos a dar una definición. Definimos, una función asociada a este conjunto que ya vi que ayer, por ejemplo, el joven Julio les habló de esta función que se llama la función característica de A, ¿verdad? Se le llama la función característica de A, que denotamos de esta forma, que denotamos así, sí, una idea se le llama, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo se define? Se define de la siguiente manera. Esta función es muy sencillita, ¿no? Es una función de Rn definida en todo Rn, ¿verdad? En R, ¿sí? Y es la función característica de A en un X, pues se define como 1 si X está en A y 0 si X no está en A. Es una función muy sencilla, ¿verdad? Y bueno, de hecho, podemos ver una figura, ¿verdad? De esta función, como se ve. Déjenme mostrarles una figura. A ver, aquí tenemos una figurita. Sí, pues es el mismo dibujito que está en el libro, ¿verdad? Entonces, esta es una forma, este es el conjunto A y la función característica lo único que hace es a los puntos de A los sube a la altura 1 y a todos los demás los mata al 0. Es una función muy, muy sencilla, ¿verdad? Y bueno, entonces, con esta función vamos a tratar de definir a qué se le llama la medida de Jordan del conjunto A, así se le llama, ¿verdad? Esta medida la introdujo un matemático francés del siglo XIX, Camille Jordan, y por eso se le llama la medida de Jordan. Que fíjense, si esta función fuera integrable,
si esta función fuera integrable sobre un rectángulo que contuviera, si hubiera un rectángulo, ¿no?, que contiene el conjunto A, por eso es importante que sea un conjunto acotado, ¿verdad? Si hay un rectángulo R, y esta función, la función característica, fuera integrable sobre este rectángulo, esta integral se puede interpretar como ¿quién? Pues se puede interpretar como el volumen, ¿verdad?, contenido por debajo de la gráfica, arriba del conjunto, ¿verdad?, y cuya pared, ¿no?, está dada por la frontera de A, ¿no? Ese sería como su volumen. Y como es como un cilindro, ¿verdad?, que sigue la forma del conjunto A, y como es de altura 1, pues el volumen sería como el área, ¿no?, como el área del conjunto A por 1, ¿no? Si nos atenemos a cómo sería el volumen de un cilindro, ¿no?, que tiene esta forma. Entonces, a este numerito, ¿verdad?, a este numerito le vamos a llamar, también lo podemos asociar con el área de A, ¿no?, por la medida de A. Eso, digamos, esta es la idea geométrica que vamos a seguir para definir lo que vamos a llamar la medida de Jordan de A, que geométricamente en R2 pues, pretende generalizar como el concepto de área, o en R3 es el concepto de volumen, ¿verdad? Sería algo así como el concepto de volumen. Entonces, con esta, digamos, interpretación geométrica, vamos a dar pie a la definición de medida de Jordan, ¿de acuerdo? Entonces, formalmente, ¿verdad? Formalmente vamos a dar la siguiente definición, ¿no? La siguiente definición, que dice lo siguiente. Dado A es un conjunto de Rn acotado, recuerden, siempre es un conjunto acotado, ¿sí? Sí, Gregorio. Para un conjunto de R3 estaríamos integrando una función cuya gráfica vive en R4, claro, ¿verdad? Y formalmente la integral es algo así como su hipervolumen, ¿no? Su volumen en R4, ¿no? Es como geométricamente es como si, ¿cómo se llama? Si tuvieras de hecho se puede dibujar, ¿no? Siempre se puede dibujar de alguna forma. Puedo hacer un dibujito, ¿no? Puedo decir, miren, esto que está aquí representa R3, ¿verdad? Y esta es otra dimensión que es R, entonces esto es R4. Entonces, si pongo un conjunto en R3, ¿verdad? Pues su hipervolumen, ¿no? Algo así, si lo subo a la altura 1, ¿no? Siempre se puede dar una interpretación de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, formalmente, esta va a ser nuestra definición, ¿no? Esta va a ser nuestra definición. Dice lo siguiente. Un conjunto acotado. Entonces, decimos que A es Jordan medible, así se le llama. Sí que sobre algún rectángulo R, o sea, sí que pasa. Si la función característica de A es integrable sobre un rectángulo o sobre algún rectángulo R, ¿verdad? De Rn, tal que A está contenido en R, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si la función es integrable sobre algún rectángulo que contenga a, ¿verdad? En este caso, si sí hay este rectángulo, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Si sí esta función es integrable sobre un rectángulo que contenga a, decimos que la medida de Jordan de A, que simplemente la vamos a denotar por J de A,
¿sí? Está dada por, que su medida está dada por, es decir, que la medida de Jordan está dada por la integral de f sobre r. ¿De acuerdo? Sí, está bien, hasta ahí vamos bien. Y les digo, bueno, geométricamente, pues en R2, pues tiene esta idea, ¿no? Formalmente la integral se debería de interpretar como el volumen, ¿verdad? En R2, pero bueno, pues como estamos hablando de una especie de figura cilíndrica de altura 1, pues esa misma medida, ese mismo volumen debe coincidir con el área de la base, ¿no? Y por eso a eso le vamos a llamar la medida de Jordan de A. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si ustedes vean que esta definición, hasta ahorita, así como está dada, tiene un problemilla. A ver, no sé si ustedes se den cuenta que puede tener algún problema, o hay que ver que es una buena definición, ¿verdad? Porque así como está dada, hay que ver que puede tener algún problema, pero bueno, en este caso no lo va a tener, pero hay que Profe. confirmar, ¿verdad? No escuché bien, no escuché Alguien bien. nos escribe que quizás en lugar de F hay que escribir X de A. Bueno, X de A. Perdón. Sí, perdón, aquí está mal, ¿verdad? Pues estaba yo hablando de la integral de la función característica, ¿verdad? Es la integral de la función característica. Sí, gracias. ¿Está bien? Ujú. Pero les decía, la definición podría tener algún problema así como está escrita. Realmente esta definición necesita una justificación, fíjense. Pero no sé si ustedes vean que necesito. Fíjense que aquí lo que está diciendo es que el conjunto va a ser Jordan medible si la función característica es integrable sobre algún rectángulo R que contenga AA, ¿sí? Sobre alguno. Y la pregunta es, si es integrable sobre alguno, ¿será integrable sobre cualquier otro? Es decir, o puede suceder que sobre algún rectángulo sí sea integrable, pero si existe otro tal que un R', rectángulo que también contiene A, ¿sí? Será cierto que la función característica sigue siendo integrable, porque si no, como que estaríamos en problemas, ¿no? Porque pues resulta que para algunos rectángulos la función característica sí sería integrable, pero algunos otros no. Eso podría ser un problema en esta definición, ¿no? Como que nuestra definición no debería de depender del rectángulo R que elijamos, ¿verdad? Que contenga A, ¿no es cierto? Sí, ¿no les parece que ese es un problema? Que ese sería un problema si esta definición dependiera de quién es el rectángulo R, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí lo ven. Pero bueno, vamos a argumentar. En realidad esto es un problema que también van a resolver ustedes. Pero bueno, vamos a argumentar, les voy a dar la idea de por qué en efecto esta definición no depende del rectángulo R, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo, si R', ¿sí? Contenido en A, en Rn, es otro rectángulo cerrado, ¿verdad? Tal que R' está contenido A está contenido en R', ¿verdad? A está contenido en R'. La pregunta es, la integral, la función característica también es integrable sobre R', ¿no? En R'. Como que esa sería la pregunta, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven? Es decir, sí será cierto, o realmente lo ideal es que sí fuera cierto, ¿verdad? Para que nuestra definición no dependa
del rectángulo R', ¿no? ¿Y sí será cierto, chicos? ¿Ustedes cómo ven? De hecho, sí pasa, ¿verdad? Sí, sí sucede. La respuesta a esta pregunta es sí, y es más o menos sencilla, ¿verdad? De hecho, tiene que ver con un problema que les resolvió ayer Julio, ¿sí? Que es así más o menos, fíjense. Si yo tengo, lo voy a ilustrar en R2, ¿verdad? Si yo tengo el conjunto A, este es el conjunto A, ¿sí? Tengo un rectángulo, bueno, lo voy a poner color rojo, ¿verdad? Tengo un rectángulo que contiene al conjunto A. Ese es un rectángulo. No parece, pero sí es un rectángulo. De hecho, sí puedo hacer líneas rectas, ¿verdad? Pero ya me da flojera. Vamos a ponerlo mejor. ¿Y qué sucede si tengo otro rectángulo, ¿no? Si tengo otro rectángulo, este es un rectángulo R. ¿Y qué sucede si tengo otro rectángulo R', ¿no? Supongamos que un rectángulo así, un rectángulo R', tal que también contiene el conjunto A. Entonces, si ya sabemos que la función, si ya sabíamos que la función característica era integrable sobre R, también será integrable sobre R'. ¿Cómo ven? Entonces, sí se puede, ¿verdad? Sí, sí se puede. Vamos más o menos a argumentar por qué. De hecho, sí también es integrable, y de hecho la integral es igual, ¿verdad? Las integrales son iguales, ¿no? Fíjense, entonces, si esta es integrable, vamos a probar que la otra, que la misma función, también es integrable sobre R', y que además son iguales, ¿verdad? Y pues, el argumento es más o menos sencillo, fíjense. Si ustedes le llaman, observen que en Rn, cuando tienen dos rectángulos y los intersectan, la intersección vuelve a ser un rectángulo, ¿verdad? La intersección vuelve a ser un rectángulo, ¿no es cierto? Le voy a llamar R', ¿no? Sí, que aquí en este dibujito pues, sería el rectángulo que está aquí, ¿verdad? Este de color magenta. Sí, y este sería, ¿no? Este sería el R'. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense. Bueno, el rectángulo R se puede poner como el R', más otro. Por ejemplo, aquí, geométricamente en este caso, se puede poner como R' más otro. Un no más, sino unión, ¿verdad? Unión, no sé, le voy a poner un R1, ¿no? Algo que está por aquí, ¿no es cierto? Y algo parecido, ¿sí? Y además, fíjense, la función característica, ¿sí? La función característica también es integrable sobre este R1, ¿verdad? De hecho, en este ejemplo, la función característica integra a 0, ¿no es cierto? Porque sobre este rectángulo, pues, R1, este que está aquí, pues la función característica vale 0. Podría no valer 0, ¿verdad? Si el conjunto A se extiende hasta la frontera, pues al menos aquí hay un punto donde si la función característica sobre R1 ya no se hizo 0. Pero en el interior sí sigue siendo 0, ¿verdad? Siempre sucede que en el interior sigue siendo 0. Y justo ese es el problema que veían ayer, ¿verdad? Si una función se hace 0 sobre el interior de un rectángulo, entonces la función es integrable y además su integral valía 0, ¿verdad, chicos? ¿Sí recuerdan? Entonces, ese es un problema que vieron ayer con el joven Julio, y eso es lo que se usa aquí, ¿verdad? Y algo análogo sucede con R', ¿no? Con R' también puedo completar a otros rectángulos, ¿no? Puedo completar a otros rectángulos, ¿sí? Y la integral sobre R' se puede poner, o R' se puede poner como la unión de varios rectángulos, ¿no? R' se puede poner como el conjunto R, el rectángulo R', unión a algunos otros, ¿verdad?
¿sí? Algunos otros rectángulos. ¿Y qué tiene de característicos estos rectángulos? Que la función característica sí es integrable y además integra cero, ¿verdad? Y eso es lo que hace que estas integrales sean iguales, ¿verdad? Esta integral sí existe y además son iguales. ¿Sí lo ven? De hecho, está dicho de manera más o menos rápida, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿no? Y bueno, así se resuelve un problemita que se los dejamos, ¿no? En la lista de problemas, formalizar esto un poquito más y, bueno, formalizar algunos de los resultados que estamos usando, ¿no? Como el problema que les hizo el joven Julio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Los noto muy callados, pero ¿todo bien hasta ahorita? Sí, profesor, en el chat. Está bien el chat. Ajá. Ok. Bueno, es que creo que alguien me ha escrito en el chat, nadie ha escrito ya en el chat, ¿verdad? No, Pero sí, bueno, está escribiendo. ¿sí están escribiendo? Sí, profesor. Ups. Es que, ok, sí. Muy bien. Ay, sí, perdón, no había visto tu pregunta. Exacto, sí, Silgi, exacto. Ese es el problema que había visto ayer. Perfecto, muy bien. Sí, es que no estaba viendo el chat. Muy bien. Entonces, miren, entonces la definición es una buena definición, ¿verdad? Eh, y no depende del rectángulo. Entonces, fíjense que cuando querramos calcular la medida de Jordan de un conjunto que sea Jordan medible, podemos elegir el rectángulo que querramos, ¿verdad? No estamos obligados a elegir uno en específico. Podemos tomar cualquier rectángulo que contenga el conjunto, y a veces pues, es conveniente tomar algunos para calcular la medida de Jordan de algunos conjuntos, ¿no? Y miren, otra observación que es importante es que en realidad este concepto de medida de Jordan es como una extensión del concepto de medida que definimos para rectángulos, ¿verdad? En particular, otra observación importante es que en particular, si yo tomo cualquier rectángulo R contenido en Rn, ¿sí? Este rectángulo, se tiene que, bueno, se cumple fácilmente, también se puede ver fácilmente, que R es Jordan medible, ¿sí o no? Es Jordan medible. Ya voy a usar así nada más. Es Jordan medible. Y además, ¿no? Y además, también es fácil ver que lo que sería la medida de Jordan de R, pues sería lo que definimos como la medida de R, ¿no es cierto? Sí, está bien. También, bueno, pues también habría que ver. Esto es muy sencillo de probar, ¿no? Sí, está claro. Entonces, en este sentido, este concepto de medida que acabamos de definir es una extensión del concepto de medida que definimos para rectángulos, ¿verdad? Sí, se extiende. La medida original de rectángulos la extendimos a conjuntos acotados, ¿verdad? Y todos aquellos conjuntos acotados para los cuales su función característica resulta integrable sobre algún rectángulo, se le conoce como medida de Jordan, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, en particular los rectángulos también son Jordan medibles, eso es muy sencillo de probar. Y vamos a ver, creo que sí vale la pena tal vez, que esto es como extiende el concepto de, por ejemplo, en R2, el concepto de área, ¿no? ¿Sí? De figuras geométricas. Por aquí hice un ejemplo de tomar una cierta figura geométrica como un rectángulo, ¿sí? Y ver que ese rectángulo, ¿sí? Ahora tenemos la medida de conjuntos que no son cruzas de conjuntos. ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido las cruzas, Daphne? No sé bien qué es eso de las cruzas de conjuntos. Como el cruz R. Claro, claro. Sí. Eso. Ok, ok. Entonces, miren, vamos a ver. De hecho, por ejemplo,
ustedes saben, si yo tomo vamos a tomar la siguiente figura, ¿no? Vamos a tomar un rectángulo, un triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes toman un triángulo, a ver si más o menos me sale, ¿sí? Si yo tomo un triángulo, vamos a tomar este triángulo, de base A, ¿sí? Vamos a suponer que este tiene base A, ¿sí? Esto mide A, y que aquí está B. Y bueno, vamos a suponer que nuestro conjunto A es este triángulo, ¿verdad? Es este triángulo. Entonces, a ustedes toda la vida les han dicho que el área de este rectángulo, ¿sí? ¿Es cuánto? Bueno, pues que el área, ¿sí? Es A por B sobre 2, ¿no? Desde chiquitos les enseñaron eso, ¿a poco no? Y bueno, hay una forma geométrica, ¿verdad? No, sí, por supuesto que sí es cierto, ¿verdad? Ajá, sí, por supuesto que sí es cierto, Silgi. Y bueno, hasta había, algunos no sé, seguramente les dieron un argumento geométrico de por qué cualquier triángulo de base A y altura B, su área es A por B sobre 2. Aquí yo pinté un triángulo bonito, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Pero seguramente a muchos les dijeron, ah, pues mira, si tomas un rectángulo arbitrario, ¿no? Porque si esta altura mide B y esta base mide A, pues el área sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Y a poco no les pintaron geométricamente primero una especie de rombito, ¿verdad? Y les dijeron, ah, pero este rombito tiene la misma área que un rectángulo, ¿no? ¿Verdad? Porque resulta que este triángulo es igualito a lo pasan y cosas así, ¿no? ¿Verdad? Ese era un mecanismo, un método para demostrar pues, las áreas de triángulos, ¿verdad? Que las áreas de triángulos se definían como exacto, con tijeritas y resistor. Exacto. ¿Sí? Sí. No, pues ya, yo creo que ya lo derrumbaron, Dafne. Ese ya no debe de existir en el kinder donde yo fui. En fin. Bueno, entonces, vamos a ver que, déjenme quitar este triangulito, y vamos a ver que, bueno, con este concepto, de medida de Jordan, pues es justo lo mismo, ¿verdad? En realidad estamos extendiendo el concepto de área que nos han platicado toda la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, este conjunto A, ¿cómo lo describirían ustedes? Es decir, en realidad ustedes pueden decir que el conjunto A es un conjunto de parejas, ¿no? X, Y en R2, que satisfacen ¿qué cosa? Describir conjuntos, aquí va a resultar muy importante en este curso, ¿eh? ¿Cómo lo describirían? Son las parejas X, Y tales que ¿qué? ¿Qué satisfacen las parejas X, Y? Todos los puntos que pertenecen a este conjunto a este triangulito. Bueno, pues geométricamente lo podemos describir como todas las parejas, o analíticamente, ¿verdad? Que satisfacen que la X varía de 0 a A, y después que Y varía de dónde a dónde. Si yo tomo una Y, ¿sí? Si yo tomo una X aquí, ¿sí? Las Y varían hasta B, ¿no? Hasta B, ¿verdad, Daniel? Hasta B sería hasta esta altura, ¿no? ¿Verdad? Exacto, ¿verdad? Hasta una recta, hasta esta recta, que es la recta dependiente B entre A, ¿verdad? Esta recta tiene pendiente, de hecho es la recta Y igual a B entre A por X, ¿no? Entonces, son entonces todas las parejas X, Y tales que X varía de 0 a A, y que la Y, dada la X, la Y varía
de 0 a B entre A, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Fíjense que no es la única forma, ¿eh? También hay otra forma, se puede dar también un poco al revés, o sea, también son las XYs en R2, tales que, ¿qué? Podemos empezar por fijar la Y, ¿verdad? ¿Sí? Podemos empezar por fijar la Y, y serían todas las XY tales que la Y varía de 0 a B, y dada una Y, ahora ¿de dónde a dónde varía la X? ¿A dónde varía la X? La X varía de dónde a dónde, chicos. Bueno, el límite es A, ¿verdad? Las X varían desde aquí hasta A, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Si despejo esta relación, ¿verdad? Depende de Y de esa forma, ¿no? Varía desde A entre B ahora, ¿verdad? ¿Sí? En efecto, ¿verdad? Desde A entre B. Sí, está bien. De hecho, son estas dos formas de describir al mismo conjunto de puntos, ¿verdad? No, ¿verdad, Fernando? Porque si la ves al revés, ¿sí? Si digamos que ahora aquí están las X y aquí están las Y, si ves a Y como una variable independiente, ¿verdad? Y te fijas en esta recta, a ver, sí, en el libro lo puse así, sí está así, debería ser un error. Pero en el libro, ok, en el libro solo uso una descripción, ¿no, Fernando? Sí, es la primera, Fernando. En realidad en el libro no puse la segunda, ¿verdad? Exacto. Sí, en el libro no puse esta segunda descripción, ¿verdad? Puse la primera. Exacto, exacto, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, Fernando, pues lo puedes checar, ¿verdad? Sí, en realidad en el libro no hablé de esta forma, de esta segunda forma de describir el mismo conjunto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar la primera, ¿verdad? Pero quiero que observen que también esta es otra manera de describir el mismo conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí primero establezco el intervalo donde varía X y luego pongo a X un poco, a Y en función de quién es esa X, ¿verdad? Que aquí está mal, chicos, aquí debería de ser, aquí está mal, ¿verdad? Aquí debería ser B entre A por X, ¿no? Y aquí debería de ser de A entre B por Y, ¿verdad? Sí, está bien. Una vez dada la X, ya que tomé la X, ¿verdad? La Y varía desde 0 hasta este punto, ¿verdad? Pero la Y es B entre A. Ah, alguien lo dijo, ¿verdad? Sí, perdón, no lo vi. No lo vi, ¿verdad? Pero aquí es por X y aquí es A entre B por Y menor o igual así, ¿verdad? Muy bien. No lo había visto, Dafne. Perdón a quien lo haya dicho, pero es que no lo había visto. Entonces, son las dos formas de describirlo. En el libro puse esta, ¿verdad? Es la que viene en el libro. Y esta es la otra. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver si este conjunto es Jordan medible, ¿no? Según esto, sí es un conjunto acotado, claramente es un conjunto acotado, y la pregunta es si es un conjunto Jordan medible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es fijarnos en su función característica y tomar un rectángulo que contenga al conjunto A, que por cierto, ¿qué rectángulo tomarían ustedes? Por cierto, ¿cuál sería el rectángulo que ustedes tomarían? ¿Cuál se ve uno sencillito? ¿Cuál es el rectángulo que ustedes tomarían, chicos? Pues se ve que el más sencillito sería este, ¿verdad? El 0, A cruz 0, B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese como que sería el más sencillito, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que habría que ver es que la función característica
que la función característica es integrable sobre R, y la pregunta también sería, ¿cuánto vale la integral de la función característica sobre R, no? ¿A cuánto debería ser igual? Y si todo está bien, pues ese número debería de ser A por B entre 2, ¿no es cierto? Si todo está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. ¿Cómo, habría que calcular sumas inferiores, sumas superiores, pero bueno, creo que todo el mundo estará de acuerdo que hay que calcular las sumas superiores y las sumas inferiores para particiones facilitas, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tomar, le vamos a llamar la partición de homogénea, ¿verdad? De tamaño K, debería de ponerle tamaño K, bueno, tamaño N, dado que estamos en R2, ¿verdad? Le voy a llamar tamaño N, que sería, ¿quién? Que sería, bueno, lo voy a poner aquí de una vez, ¿cuál es la partición de tamaño N? ¿Verdad? Voy a subdividir este de tamaño N y este de tamaño N, ¿no? Entonces son todos los puntos ¿de qué forma? Son todos los puntos de la forma I por A entre N, ¿verdad? Variando I de 0 a N, ¿no? Esta sería como la partición del primer intervalo. Cruz, formalmente debería ser cruz, lo voy a poner si quieren, bueno, sí, espero que no haya confusión, J por B entre N, también donde J también varíe de 0 a N, ¿no? Estos son dos particiones, esta sería como la partición, le voy a llamar P1 de orden N, y esta es como la partición P sub 2 de orden N, ¿sí? No, ¿verdad? A y B no tienen por qué ser iguales, ¿no, Fernando? A y B, aquí ya los pinté casi iguales, pero no, ni siquiera se ven iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy subdividiendo el intervalo 0, A, lo divido en n partes iguales, y lo mismo hago con el intervalo 0b, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Y bueno, pues ahora vamos a calcular quién es la suma inferior, de la función característica de este conjunto A para esta partición Pn, ¿sí? Y quién es la suma superior de la función característica para esta partición P sub n. De hecho, fíjense, ¿quién es este conjunto? A ver, le subimos tantito. Ahí está, hasta ahí. Sí, esa es la partición. Entonces, a ver, por definición, ¿quién debería de ser? Observen que estoy subdividiendo, pues a lo mejor vale la pena hacer un dibujito, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujito. Bueno, de hecho, déjenme, voy a copiar que está aquí, lo voy a copiar mejor, ¿verdad? Sí, vamos a copiarlo, lo tenemos para acá, y ¿y qué es lo que estamos haciendo, chicos? Lo que estamos haciendo es, ¿qué rectángulo estamos tomando? Bueno, pues estamos tomando el rectángulo, nuestro rectángulo, a lo mejor lo voy a poner aquí de verde, nuestro rectángulo es este que está aquí, ¿verdad? Es este que está aquí, este es nuestro rectángulo, es nuestro rectángulo R. ¿Y qué hicimos? Bueno, subdividir en n partes iguales, ¿no? En n partes iguales aquí, n partes iguales acá, ¿sí? Y bueno, entonces, cuando uno quiere construir las sumas inferiores y las sumas superiores,
de esta función característica, ¿a qué es igual? Fíjense, esta es una identidad que es muy importante siempre tener presente. Esto es igual a la suma de qué cosas. ¿Están de acuerdo que esto es igual a la suma de todos aquellos, de las medidas de aquellos rectángulos RIs o los subrectángulos RIs inducidos por la partición donde el RI está contenido en A? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí el supremo, o mejor dicho, el ínfimo de los valores de la función siempre es 1, ¿verdad? Si el subrectángulo RI está totalmente contenido en A, pues el ínfimo de los valores de la función característica sobre este rectángulo son 1, ¿verdad? Es 1 multiplicado por la medida de RI. Y si yo tomo algún RI que no se queda contenido en A, sino que tiene al menos un punto que toca al complemento de A, entonces el ínfimo de los valores de la función ya se hace 0, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Todos los que no cumplen esto se hacen 0, ¿verdad? Si RI es un subrectángulo que intersecta al complemento de A, pues entonces el ínfimo de los valores de esta función sobre ese subrectángulo ya sería 0. En efecto, ¿verdad, Gregorio? ¿Y quién es esta? Esta suma, ¿a qué es igual, chicos? Las sumas superiores coinciden con ser ¿quién? También son medidas de rectángulos, nada más, ¿verdad? Porque el supremo de los valores de la función característica solo puede ser 1, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y es igual entonces ¿a quién? Es la medida de todos aquellos subrectángulos que satisfagan ¿qué cosa? ¿Qué es lo único, qué es lo que se necesita? Son aquellos RIs, es la suma de las medidas de los RIs tales que ¿qué? Exacto, ¿verdad? Que la intersección con A es no vacía, ¿verdad? Que al menos tienen un punto en A, ¿verdad? Exacto. Para que el supremo de los valores de la función sobre ese rectángulo ya puede ser 1, ¿verdad? Debería de ser 1. ¿Sí está claro? Que la suma inferior siempre es así, ¿verdad? Y la suma superior siempre es así. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y entonces ahora, en el caso particular de este conjunto A, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los rectángulos que se quedan totalmente contenidos en A? Es decir, ¿a qué es igual la suma de la función característica para la partición así, n, que debería ser la suma de las medidas de los RIs, ¿sí? Para aquellos RIs que se quedan contenidos en A. ¿Quiénes son esos rectángulos, chicos? A ver, ustedes díganme. Que por cierto, la medida de los subrectángulos inducidos, todos miden lo mismo, ¿no? ¿Cuánto miden todos estos rectángulos? ¿Cuánto mide el área de estos rectángulos inducidos por esta partición P sub n? Por esta partición P sub n, ¿cuál es la medida de los subrectángulos? Todos tienen la misma medida, ¿y cuánto mide? Uno es A entre N por B entre N, ¿no? Es A entre N por B entre N, ¿no, Gerardo? Es por B entre N. En realidad todos miden A por B entre N cuadrada, ¿verdad? Todos miden, ¿sí? A entre N por B entre N. ¿De acuerdo? Y ya nada más, entonces fíjense que lo único que tenemos que saber es cuántos de estos cuadraditos, cuántos de estos subrectángulos se quedan totalmente contenidos en A, chicos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A lo mejor los podemos poner, ¿no? Es decir, de hecho, fíjense, geométricamente se puede ver que es igual aquí. Es el que tiene A entre N, coma, 2 entre, o 2 veces A entre N, ¿no? Cruz, ¿cuánto? El primero, ¿quién es? Es
0, B entre n, ¿no? Este es, por ejemplo, ¿verdad? El primero no se queda totalmente contenido, ¿verdad? Por eso empiezo en A entre n, ¿no es cierto? Luego, son todos estos hasta llegar a ¿dónde? Son todos estos, o sea, son todos estos subrectángulos, o sea, es la medida de todos estos subrectángulos hasta llegar a ¿dónde? De hecho, el primer renglón es ¿quién? El último es de la forma ¿quién? Pues el último es el de la forma n-1 entre n por a, a, cruz 0, b entre n, ¿no? ¿Cuántos son estos? Digamos, en el primer renglón, ¿cuántos son? Bueno, pues aquí se puede contar, ¿no? ¿Cuántos son? Son n-1, ¿no? Son n-1. Y en el siguiente, ¿cuántos tengo? En el siguiente renglón, ¿cuántos tengo? n-2, ¿verdad? Así nos vamos. Muy bien. Entonces es n-1, fíjense, todos miden, todos tienen a entre n por b entre n, y es a porque aquí son n lugares, ¿no, Fernando? Son n lugares, pero el primero no está. El primero no está, ¿no? El primero no se queda totalmente contenido en A, ¿sí? Y luego en el siguiente renglón es uno menos, ¿no? ¿Verdad? Entonces es n-1, ¿verdad? Es n-1 más n-2, así hasta llegar a ¿dónde, chicos? Bueno, el último aquí, ¿verdad? Es un 1, ¿no? Hasta llegar al 1, ¿verdad? ¿No es cierto? La formulita de Gauss, ¿verdad? O sea que esto debe de ser ¿quién? A por B entre n cuadrada, que multiplica ¿a quién? Esto, pues, como decía el niño Gauss, que cuánto valía esta suma. El niño Gauss, ¿a cuánto llegó? Pues llegó que era n menos 1, ¿verdad? N menos 1 por n sobre 2, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? El niño Gauss llegó a esto. Y ahora, ¿qué pasa con las sumas superiores, chicos? ¿Cómo son las sumas superiores? Las sumas superiores son más o menos parecidas, ¿verdad? ¿Quiénes son? A ver, en el primer renglón, ¿cuántos hay? En el primer renglón, para Profesor, me construir quedó la la suma duda superior. de, perdón, Ajá, sí. de por qué podemos hacer la afirmación de que los primeros, o sea, de que en el primer, o sea, de que los primeros n-1 rectángulos sí se encuentran contenidos y luego los primeros n-2 y así hasta llegar a 1. Ahí Pues tendríamos que porque, meternos a hacer las cuentitas para ver que sí. bueno, yo se los creería con los ojos cerrados, ¿verdad? De que este rectángulo, por ejemplo, este rectángulo sí está contenido en A, ¿verdad? ¿Sí? Porque satisface la condición que definimos a A, ¿verdad? ¿Sí? Creo que eso, bueno, si lo quieren probar, lo pueden probar, pero yo se los creería y yo creo que cualquiera de ustedes lo puede probar sin ningún problema, ¿no? Que todos estos ya están contenidos en A y en el segundo renglón también estos, etcétera, ¿no? Sí, en un examen se los creemos sin problema, sin problema. Y ustedes lo pueden hacer, ¿no? Seguramente lo podrían hacer. ¿O tendrían algún problema para demostrar que, por ejemplo, este rectángulo está contenido en nuestro conjunto A? Sí, ¿tendrían algún problema? Sí, todos estos están contenidos en el conjunto A. Yo creo que no tienen ningún problema para demostrar ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, no hay ningún problema. Ok, y entonces, a ver, chicos, ¿cuántos hay para la... sí, ¿verdad? Es fácil verlo, ¿no, Santiago? Sí, ¿no? Aquí el dibujito lo dice todo, ¿verdad? Y podrían trasladarlo a analíticamente, ¿no? Analíticamente seguramente lo pueden hacer sin ningún problema. Seguramente.
Ok, yo espero, yo confío en que todos lo podrían hacer sin ningún problema. Y ahora, antes, para no quitar el dibujito, o no sé si lo... Bueno, no quiero repetir el dibujito, o lo ponemos de nuevo, ¿sí? A ver si lo puedo poner de nuevo. El dibujito, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿cuántos hay para construir la suma superior, chicos? ¿Cuántos hay para hacer la suma superior? Es decir, si tomo aquí y esto lo dividí en n, así, ¿verdad? Sí. Y luego en el segundo sería pero también ¿verdad? También cuenta, ¿no, chicos? Sí. Y en el tercer renglón, serían estos, ¿no? ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántos hay? Sí, sí. Aquí, fíjense, hay que tener cuidado. Aquí empieza con N. También cuenta, ¿no? También cuenta porque tiene un puntito en A. Este puntito sí está en A. También, ¿verdad? Ujú. Exacto, ¿verdad? De hecho, acá arriba también está ¿verdad? También está ¿sí o no? Bueno, pero entonces aquí van empezando con N, hasta llegar a ¿cuántos? En el último no son uno, son dos, ¿verdad? En el último renglón son dos rectangulitos, ¿sí o no? Porque son y ¿sí? Entonces, ¿es cuánto? La suma superior de la función característica para esta partición P sub n, ¿verdad? ¿Es quién? Es sumar n, los primeros, ¿sí? Y después, ¿cuánto? Todos estos números van a estar multiplicados por el área de los rectangulitos que ya sabemos que es A por B entre n cuadrada. Entonces, los primeros son n, luego los siguientes son n también, ¿verdad? Y luego están n-1, etcétera, ¿no? Hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a 2, ¿verdad? Y todo está multiplicado por A por B entre n cuadrada, ¿no, chicos? Que es la medida de todos, ¿verdad? Pero en total, ¿cuántos tenemos entonces? ¿Cuánto suma esto? Si hacemos cuentas, ¿cuánto nos da, chicos? A ver, la suma superior. Pues aquí, ojo, ¿verdad? No es la suma desde el 1 hasta el n, ¿verdad? Es cuánto, chicos. A ver, ¿cuánto es esta suma? Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué les parece si lo escribo así? Un n-1 más n más n-1 más 2 más 1, ¿verdad? Le quité un 1 de aquí, se lo presté acá, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto queda? Estas sumas, ya sabemos, el niño Gauss dijo que eran n por n más 1 sobre 2 más n menos 1, ¿verdad? El primero no está en el triángulo. A ver, ya está, creo que es más fácil si no lo dices con el audio. Pero no está ahí, el segundo, encontré cualquiera. No entiendo bien todo tu... ¿Cómo? A ver. Ajá. Ah, ok. Ok. Ah, ok, perfecto. Para las sumas inferiores. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto queda, chicos? Finalmente, ¿cuánto queda? ¿Cuánto nos queda? Aquí creo que tengo un error en el libro, pero a ver, entonces la suma, toda esta suma está multiplicada por A por B entre n cuadrada, ¿no?
Ujú. Entonces, ¿cómo nos queda, chicos? ¿Cómo nos queda? ¿Qué podemos decir tanto de la suma superior como la suma inferior? Entonces, a ver, en concreto, esta es, ¿cómo lo ponemos? No importa, ¿verdad? Ajá, No entendí muy bien por qué aquí en la suma superior dice n más n menos 1. porque a ver, Julia, ¿cuántos cuadraditos hay que intersectan a en este primer renglón? Hay n, ¿no? Que lo intersectan, es que ya me había confundido. Sí, que intersectan a, ¿verdad? La suma superior son aquellos que intersectan a, ¿no? Como dijimos aquí. Sí, Y entonces, este se intersecta y este de arriba también, ¿no? sí, En un sí. puntito, pero sí lo intersecta, ¿no? Ujú. Y este también lo intersecta, ¿verdad? Ya, Sí, gracias. sí, está bien. Sí. Perfecto. Entonces, a ver, chicos, ¿qué pasa con esto? Esto es igual, lo voy a dejar así, n por n más 1 entre 2 más n menos 1, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es decir, aquí está la suma inferior. ¿Qué le pasa cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito, chicos? ¿Qué pasa con estas sumas cuando n tiende a infinito? ¿A dónde tiende? ¿A dónde tiende esta expresión cuando n tiende a infinito? A por b entre 2, ¿verdad? Esto tiende a por b entre 2, ¿verdad? Las sumas inferiores. Y lo mismo pasa con las sumas superiores, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Esta expresión, todo esto que está aquí, tiende a por b entre 2, ¿verdad? Toda esta expresión tiende a por b entre 2. Y es como el problema que les resolvió ayer Julio también, ¿verdad? Es decir, tienen una sucesión de particiones tales que ¿qué? Tales que las sumas superiores y las sumas inferiores para esta función, ¿sí? Para esta función, ambas tienden a lo mismo, ¿verdad? Tienden al valor a por b entre 2, ese límite, ambas, tanto de las sumas inferiores como de las sumas superiores, ¿verdad? Y con eso demostraban ¿qué cosa? Demostraban que la función es integrable y que su integral está dada por este número, ¿no? Hasta vi que les dio como una versión más general, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí la conclusión es que la función característica es integrable, Le pido un ¿sí? poquito, por favor. ¿Mande? ¿Le ¿Le subo? puedes subir ¿A un dónde? profesor, por favor? ¿A Ahí, dónde? ¿A ahí está. dónde? Me estoy dando cuenta, creo que en el libro hay un errorcillo por ahí. No, creo que no. A ver si no es en la suma superior. Creo que no, chéquenlo. Entonces, sí, Gregorio, pues no sé, hay que ver bien si hice bien las cuentas, pero creo que no, ¿eh? Creo que está bien. Pero bueno, lo voy a checar. Ok. Mire, profe, me deja justo en la línea antes del límite, puedo sobrevivir bien. Gracias. Muy bien. Entonces, pues probaron eso ayer, ¿no, chicos? Para una función arbitraria, si había una sucesión de particiones tales que convergen a un mismo punto, tanto las inferiores como las superiores, tal vez sí, ¿verdad, Gregorio? Lo voy a checar. Bueno, entonces es integrable y además, ¿verdad? Y además quedaba que la integral de la función característica sobre este rectángulo tenía que ser a por b entre 2. Por lo tanto,
la medida o la medida de Jordan, A es Jordan medible, ¿sí? A es Jordan medible, y la medida de Jordan es igual a A por B sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto confirma que desde el kinder no les decían mentiras, ¿verdad? Este triángulo tiene área A por B entre 2, ¿no? Y ahora sí ya lo pudieron probar sin geometría. Exacto, en R2 es el en R2 es el área y en R3 sería el volumen, ¿verdad? Gerardo. Sí, sí está bien. En R2, la medida de Jordan se puede ver que es el área, ¿verdad? Y en R3 es como el volumen, ¿verdad? Sin dibujitos, ¿verdad, Sigi? Se puede demostrar sin dibujitos. No, para nada, para nada. Está bien. Bueno, entonces, a ver, chicos. Bueno, este es un conjunto, obviamente que sí tiene medida de Jordan, pero ustedes, todos los conjuntos acotados serán Jordan medibles. ¿Sí? Todos los conjuntos acotados serán Jordan medibles. ¿O ustedes conocerán alguno que no sea Jordan medible? No, ¿verdad, Jonathan? Como que no todos van a ser. Ah, un cuadradito mágico, ¿verdad, Sigi? Aunque fíjate que el concepto de cuadrado mágico existe para otro tipo de cuadrados. Ese va a ser un conjunto muy importante, ¿verdad? ¿Quién era ese conjunto? ¿Se acuerdan? A ver, creo que Sigi se refiere a este conjunto, ¿verdad? A este conjunto, ¿no? Este conjunto, el conjunto 0, 1, cruz 0, 1, intersectado con Q, cruz Q, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Este no es Jordan medible. Este tiene interior vacío, el conjunto tiene interior vacío, ¿sí? El conjunto tiene interior vacío, pero no es exactamente eso lo que lo hace, por la razón por la cual no sea Jordan medible, ¿eh? Sí tiene interior vacío, el interior de A es el vacío, de hecho, a ver, el interior de A es el vacío. De hecho, ¿quién me dice quién es la frontera de A? No, ¿verdad, Daniel? Algo más grande. No, la frontera es algo más grande. No es A, es todo el cuadrado, ¿verdad? Es el 0, 1, cruz 0, 1, ¿verdad? Esta es la frontera, ¿verdad? Esa es su frontera, por cierto, ¿no? Pero a ver, díganme, porque ustedes ya sabemos, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Leonardo? Tiene que ver con algo, porque justo la función característica de A es la función que definimos, que dimos como ejemplo de no integrable, ¿verdad? Esta era la función característica, ¿no? Esta es la función que en XY, pues valdría ¿cuánto? Valdría 1 si X o Y es aquí, bueno, aquí sería un poco al revés, ¿verdad? Vale 1 si ambos, ¿no? Es una variante, ¿verdad? Aquí es si X y Y son racionales, y vale 0 si X o Y, ¿verdad? No es racional, ¿no? Exacto, ¿verdad? Aquí de todas maneras se cumple lo mismo, ¿verdad? Que cualquier suma superior para cualquier partición, ¿verdad? Para toda partición del rectángulo 0,1, cruz 0,1, ¿verdad? Se puede ver fácilmente que la suma superior de esta función característica, para cualquier partición P, siempre vale 1, ¿verdad? ¿Sí? Y cualquier suma inferior, para cualquier partición P,
vale 0, ¿verdad? Esto lo que dice, con toda corrección, lo que dice es que XA no es integrable, ¿verdad? No es integrable sobre el 0,1 cruz 0,1, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues esto es suficiente para decir que A no es Jordan medible, ¿verdad? No es Jordan medible. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de un conjunto que más bien lo correcto es decir que no es Jordan medible, porque decir que no tiene medida de Jordan se puede confundir, ¿no, Silgi? Porque una cosa es que no sea Jordan medible y otra cosa es que tenga medida de Jordan 0, ¿verdad? ¿Sí? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es decir que no sea Jordan medible y otra cosa es decir que sí es Jordan medible, pero que su medida de Jordan es 0. Ahí tenemos que distinguir esas dos frases, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Este conjunto A, exacto, ¿verdad? Exacto, ese es lo equivalente, Silgi. Entonces, este conjunto no es Jordan medible, ¿verdad? ¿Sí? No es Jordan medible. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo muy claro de un conjunto acotado que no es Jordan medible, ¿verdad? Como que no podemos decir cuál es el área de este conjunto, ¿no? Hay un problema, Gerardo, hay un problema en el que prueban que, por ejemplo, todo conjunto Jordan medible con medida de Jordan 0 debe de tener interior vacío, ¿verdad? Exacto, como las curvas o las rectas, ¿no? Si es Jordan medible y su medida de Jordan es 0, entonces debe de tener interior vacío. Y el recíproco también, ¿verdad? Si es Jordan medible y su interior es vacío, entonces debe de tener medida de Jordan 0, ¿de acuerdo? Efectivamente, ¿verdad? En R2, los conjuntos de medida de Jordan 0 son los conjuntos como las rectas o las curvas, ¿verdad? ¿Sí? En R3, ¿quiénes serían los conjuntos de medida de Jordan 0? ¿Cómo qué tipo de conjuntos tienen medida de Jordan 0 en R3? Los planos o las superficies, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que la gráfica de una función continua de R2 en R, que ya vive en R3, las sabanitas, ¿verdad? También son conjuntos de Jordan medibles y su medida de Jordan es 0, ¿verdad? Por ejemplo. O la gráfica, si ustedes toman una función de R en R y se fijan en la gráfica de una función continua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la gráfica de una función es un ejemplo también de un conjunto en R2 que sí es Jordan medible y su medida de Jordan es 0, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, se prueba que la gráfica de F es un conjunto Jordan medible y la medida de Jordan va a ser 0, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de conjuntos, y esto vale para funciones en general continuas sobre algún rectángulo de Rn en R, ¿verdad? Es un problemita que van a demostrar por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos son ejemplos, ¿de acuerdo? De alguna manera como que lo que generaliza es el concepto, en R2 es el concepto de área, en R3 es el concepto de volumen, ¿verdad? Y bueno, en general en Rn, ¿verdad? Les llaman hipervolumen o cosas de ese estilo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, el hecho de que este conjunto no sea Jordan medible es que simplemente no hay forma de asignarle, ¿verdad? No hay forma de asignarle un área a este conjunto en términos de la medida de Jordan, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que hay otra forma de medir conjuntos en donde este conjunto, sí, ¿verdad? Hay otras formas, hay otra medida muy famosa que se llama medida de Lebesgue, ¿verdad? Exacto, Lebesgue se escribe, Lebesgue con S y con G,
Ujú. Y este conjunto, por ejemplo, sí es Lebesgue medible, ¿verdad? Sí va a resultar ser Lebesgue medible. Este conjunto, según la medida de Lebesgue, sí es medible. Y también va a ser de medida cero. Y entonces lo que estamos diciendo aquí es que este conjunto no es medible según la medida de Jordan, ¿verdad? Pero según la medida de Lebesgue, sí resulta que sí va a ser medible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un problema bonito, la medida de Lebesgue. Ujú. Vamos a ver el caso, en el apéndice viene cómo se define que sea, bueno, no en el apéndice, aquí vamos a ver cómo se define que un conjunto tenga medida de Lebesgue cero. Ujú. No, fíjate, no, Jonathan, las funciones integrables según la integral que definimos, que se llama integral de Riemann, no van a ser más, no van a ser más, porque vamos a seguir usando la medida de Jordan. Entonces, si usas otra medida para definir integral, entonces sí, Jonathan, las funciones integrables son más, ¿verdad? Si usas medida de Lebesgue, ¿verdad? Pero eso ya es tema de otro curso, ¿verdad? A nosotros, si se dan cuenta, la integral que estamos definiendo está basada un poco en la medida de Jordan, ¿verdad? Que es la medida que definimos para los rectángulos, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Las funciones integrables dependen mucho de qué medida usemos, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Las funciones integrables dependen de la medida que usemos, ¿verdad? Ujú. La integral de Darboux, ahorita no recuerdo muy bien cómo se define, pero creo que no es muy diferente, ¿eh? No recuerdo ahorita, Gerardo, a qué le llaman la integral de Darboux, pero creo que es otra cosa, no tiene que ver con medidas. Exacto, ujú, exacto, exacto, exacto. Sí, pero efectivamente el concepto de integral, si se dan cuenta, dependió mucho de un concepto de medida, ¿sí? Desde cálculo 2 no se los dijimos, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, en cálculo 2 usamos la longitud, ¿no? Hablábamos de la longitud de los subintervalos, ¿no? Y ahora en cálculo 4, en Rn, estamos hablando de la medida de rectángulos. En el fondo estamos usando una medida. Estaban chiquitos, ¿verdad? Estaban muy chiquitos, ¿sí? Pero ya se pueden dar cuenta de que el concepto de integral depende del concepto de medida que estemos usando. Por eso también hay una cosa que se llama integral de Lebesgue, ¿verdad? Que es la integral que se construye usando la medida de Lebesgue. Uh-huh. Nunca se acaban las sorpresas, ¿verdad, Silgi? Sí. Entonces, hay funciones que son Riemann integrables porque usan la medida de Jordan, y hay funciones que son Lebesgue integrables, ¿verdad? Porque usan otro tipo de medida. Uh-huh. Uh-huh. Ok. De alguna manera, la medida de Lebesgue sí extiende la medida de Jordan, Gregorio. ¿Sí? Es una como extensión de la medida de Jordan. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces, ahora, ¿cuál es lo siguiente? A lo mejor ya se me están poniendo borrosos, pero de todas maneras quiero dar esta discusión y cuando menos formular este teorema, ¿sí? Formular este teorema, que es un teorema en el que vamos a ver condiciones necesarias y suficientes para saber cuándo un conjunto es Jordan medible, ¿sí? Cuándo un conjunto es Jordan medible. Y fíjense que justo con este ejemplo, con este ejemplo, podemos darnos una idea. Y con el ejemplo que vimos, la frontera de este conjunto, ¿sí? Es un conjunto muy grande, ¿verdad? La frontera de este conjunto, que no resultó ser Jordan medible, resultó ser un conjunto muy grande. Su frontera sí es un conjunto Jordan medible, pero resulta que la medida de Jordan de la frontera no es no es cero, ¿verdad? Es un conjunto gordito.
La frontera sí resultó ser Jordán medible, pero, pero resulta que tiene medida de Jordán como muy gruesa, ¿verdad? Y el triangulito que hicimos, ¿quién es la frontera? Si este es el conjunto A, la frontera de A, en este caso, la frontera de A, ¿sí? La frontera de A solo consta de 3 rectas, ¿verdad? Solo son 3 rectas, ¿no? ¿Sí? Es un conjunto flaco, ¿verdad? Es el perímetro, ¿verdad? Solo son estos puntos. Eso es la frontera de A, que también es un conjunto que es Jordán medible, pero su medida de Jordán es 0. Entonces, no sé si se dan cuenta que por ahí va el asunto. Uno puede decir cuándo un conjunto es Jordán medible, ¿sí? ¿Cuándo es Jordán medible? ¿Sí qué se intuye? Que A es un conjunto Jordán medible si su frontera, lo podemos decir en términos de su frontera, ¿verdad? ¿Sí? Que su frontera sea Jordán medible y que esa medida, la medida de Jordán de la frontera, sea 0, ¿verdad? Se necesitan esas dos condiciones. Que la frontera sea un conjunto Jordán medible y que su medida de Jordán de la frontera sea un conjunto de medida 0. ¿De acuerdo? Este es un teorema muy importante que en realidad voy a formular varias condiciones equivalentes, pero todas muy parecidas. Entonces, miren, lo voy a formular y si quieren después vemos la prueba, que es un poco larga, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Vamos a tomar A, su conjunto de Rn acotado, ¿sí? Como siempre, ¿verdad? Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Es decir, todas son equivalencias para que un conjunto resulte ser Jordán medible. La primera afirmación es A es Jordán medible, ¿verdad? ¿Sí? La primera afirmación es A es Jordán medible. La segunda es una caracterización que tiene que ver con el hecho de que la frontera sea delgadita, ¿verdad? Y es que para toda épsilon positiva existen R1 hasta RK, ¿sí? Rectángulos cerrados, ¿no? Rectángulos cerrados. Tales que ¿qué? Tales que satisfacen lo siguiente. Tales que, que A, la frontera se queda contenida en la unión de estos rectángulos, ¿sí? Y B, que la suma de las medidas de estos rectángulos, ¿sí? Que la suma de estos sea menor que épsilon, ¿verdad? En términos muy coloquiales, es decir, que la frontera se puede encerrar en un número finito de rectángulos cuya medida es muy pequeña, ¿verdad? La suma de sus medidas es tan pequeña como se quiera. Esto quiere decir que la frontera es como delgadita, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto es una forma de decir que la frontera es delgadita, es pequeña, ¿no? Porque siempre se puede encerrar en una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas de estos rectángulos se pueda hacer tan pequeña como se quiera. Y la otra condición es un poco lo que decíamos, ¿verdad? Que la frontera de A, ¿sí? La frontera de A es Jordán medible, y además, ¿verdad? La medida de Jordán de la frontera de A, ¿sí? Es igual a 0. La condición 2 es como una forma equivalente de decir la 3, ¿verdad? ¿Sí? Un conjunto tiene medida, es Jordán medible y su medida de Jordán es 0, sí, solo si pasa algo como esto. De hecho, más adelante vamos a ver un resultado análogo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero esta es como la condición, ¿de acuerdo?
Y bueno, creo que ahorita ya no están como para ver esta prueba. Es un poco larga la prueba, así que yo creo que la vamos a dejar para el viernes, ¿sí? Y bueno, pues si ya no hay, sí es un poco larga, y creo que ya se están poniendo borrosos. Ujú. Ok, ok.